Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta dirección de cada entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de esta, generando y manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los servidores públicos o particulares que ejercen funciones públicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad. De nuevo, fíjense, conciencia de la calidad, o sea, todos tienen que tener justamente una función dentro del proceso de calidad, ¿ya? Entonces, aquí las cosas, fíjense, desde que hablamos de seguridad ocupacional, siempre decíamos, digamos, ¿no? Las cosas se deben hacer bien, no porque nos obliguen, ¿ya? Sino porque así es como actúan las personas normales, digamos, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, se ríe del daño que puede recibir una persona cuando se le cae un ladrillo, digamos, ¿no? Mientras, mientras no se produzca un daño en realidad, ¿ya? Pero como verán ustedes, digamos, ¿no? Los chistes, las bromas dentro de la obra, por lo general siempre terminan en algún accidente, ¿ya? Entonces, pero nosotros debemos actuar de manera voluntaria, digamos, en realidad. Porque es normal que la persona se preocupe porque alguien se cayó, porque alguien se lastimó, se preocupe por ayudar a otra persona. Es normal, digamos, ¿no? O sea, lo normal sería que nos riamos nada más, digamos, ¿no? Y veamos cómo lo que le pasa a otra persona, digamos, ¿no? Entonces, pero esta es la parte de liderazgo, fíjense, igual, digamos, no está dentro del Six Sigma, entonces donde justamente se presenta este tipo de elementos. Darse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad. Principio 3. Participación activa. Es el compromiso de los servidores públicos o de los particulares que ejercen funciones públicas en todos los niveles, el cual permite el logro de los objetivos de la entidad. Principio 4. Enfoque basado en procesos. En las entidades existe una red de procesos, la cual al trabajar articuladamente permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Principio 5. Aquí nos detenemos otra vez, fíjense. Cuando nosotros hablamos de una construcción, hablamos acerca de la calidad. ¿Ya? Y cuando hablamos acerca de la calidad, hablamos del cliente. Cuando hablamos acerca del cliente, igual, digamos, ¿no? Cuando hablamos hecho acerca de los procesos, hablamos de procesos constructivos en el caso de la construcción, ¿ya? Pero si nosotros vemos cada uno de los pasos que se llevan, entonces si usted no sabe sacar nivel con una manguera, entonces todo su proceso de calidad ya está mal. Entonces, si usted no sabe, digamos, no sabe, listo, vamos a replantear. Imagínense algo tan sencillo como replantear. Entonces, la manguera, ¿para qué? Para sacar el estacado en cada uno de los lados, digamos, ¿no? Del replanteado. Entonces, nos toca hacer que esté en escuadra, o sea, que esté reticular, digamos, ¿no? Entonces, listo, ¿cómo utilizo la escuadra, digamos, ¿no? Entonces, si no sé hacer eso, entonces yo debo revisar como arquitecto, porque bueno, me va a tocar verlo, ¿ya? Fíjense ustedes, digamos, ¿no? Tengo varios colegas, digamos, ¿no? Que la primera pregunta que le hacen a un estudiante que va a pedirle, quiero hacer práctica preprofesional acá, y bueno, hay gente que se quiere quedar inclusive ahí, digamos, ¿no? La primera pregunta que le hacen al inicio es, ¿cuántos ladrillos le entran a esta barda? Entonces, si le muestran una barda X. Entonces, y va a depender obviamente de la posición en la que esté el ladrillo. Entonces, pero siempre lo muestra así aleatoriamente, digamos. Entonces le dice, ah, a esta hora, ¿cuántos ladrillos crees que le entran? Entonces, y si no sabes eso, entonces no te va a contratar, digamos, ¿no? Entonces, y cuando es bueno la persona que hace práctica, le vuelven a preguntar lo mismo. Entonces, y si después de haber hecho prácticas en esa empresa no sale sabiendo eso, no lo contratan, ¿ya? Entonces, es a tener un poquito de revisión en ítems tan sencillos. ¿Ya? Cuando uno ve los procesos constructivos, le decía, muchas veces nosotros decimos, mira, ese ingeniero se la sabe todito los ítems. Entonces, el ingeniero se sabe todito los ítems, ¿no? Entonces, sí, te vas a dar cuenta de algo, ¿ya? Lo único que varía, y lo van a ver un poquito más adelante, siempre es la mano de obra. Entonces, el rendimiento de la mano de obra. ¿Por qué? Porque es tan variable, digamos, según el equipo con el que se trabaje y la sinergia. La sinergia se refiere cuando hablamos de que 2 más 2 no es 4, es cuando 2 más 2 es 5, digamos, ¿no? Entonces, porque trabajan muy bien, porque se lleva bien el equipo, etcétera. Entonces, y eso es lo que uno busca en la obra. Entonces, pero, digamos, ¿no? Cuando uno ve
digamos, ¿no? Un proceso constructivo, se va a dar cuenta que en materiales, en 1 metro cúbico entra lo mismo que debe entrar en 1 metro cúbico de material. Entonces, cuando un ingeniero dice, este hormigón para esta columna va a ser H21 y le van a entrar 350 kilogramos de cemento, cuando habla acerca de una escalera, va a decir lo mismo. Entonces, cuando habla acerca de una viga, va a decir lo mismo y se van a dar cuenta ustedes de que solamente se sabe un ítem que es hormigón. Entonces, pero, sin embargo, obviamente todo el mundo, wow, digamos, no se lo sabe todos y de memoria, digamos, entonces es el mismo. Entonces, solamente que lo que varía siempre es el rendimiento, o sea, porque es lo que entra en el metro cúbico, ¿ya? Y la variable en qué está, en que usted mida el rendimiento de sus trabajadores, digamos, ¿no? Entonces, que sepa, digamos, cuánto deben rendir para empezar como base y cuánto rinden de verdad, digamos, ¿no? Para tener un cálculo preciso acerca del tiempo, acerca de la ejecución y acerca del presupuesto que se va a pagar por cada ítem, ¿ya? Se gestionan como un proceso. Principio 5. Enfoque del sistema para la gestión. El hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y en general gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos. Principio 6. Mejora continua. Siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la mejora continua del desempeño global de las entidades sea un objetivo permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. Entonces, la mejora continua, ¿ya? Este es otro de los puntos relevantes. Se dan cuenta que está en la mayoría de los procesos de calidad, ¿ya? Entonces, pero si usted lo ve, por ejemplo, de una manera práctica, edificios Macororó. Entonces, antes tardaban 5 años en entregarte todo un edificio. ¿Por qué? Porque utilizaban grúas y un montón de cosas externas, digamos, ¿no? Ahora se van a dar cuenta que cada Macororó que hay instala una torre. Entonces, que es un montón de plata instalar una torre, ¿ya? Pero lo hace porque al instalar la torre le permite subir, digamos, ¿no? La cantidad de tiempo, rebajar, digamos, la cantidad de tiempo y subir el avance que tiene la obra. Entonces, por lo tanto, ahora en vez de tardar 5 años, tardan solamente 2, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se acaban de ahorrar, digamos, ¿no? El trabajo de los ingenieros, de los arquitectos, de los albañiles y todo el equipo de trabajo, digamos, ¿no? Que tardaba antes mucho tiempo y tenía que mantenerse durante todo ese tiempo, digamos, ¿no? Que bueno, ahora se mantiene en la mitad, digamos, ¿no? Por lo tanto, vuelve el recurso. Uno cuando hace diseño tiene que pensar en el cliente, digamos. Entonces, si yo voy a hacer edificios como, por ejemplo, estos comerciales, o sea, edificios de departamentos, pero que tienen la finalidad de comercializarse, entonces yo debo pensar en mi cliente, digamos. Entonces, ¿cómo va a ser mi cliente para generar la plata y devolverla, digamos? Entonces, para que sus inversores ganen dinero, digamos, ¿no? Entonces, y obviamente ahí tenemos el tema del índice de aprovechamiento, el tema de hacerlo no sustentable, digamos. Entonces, esa evaluación justamente de los procesos constructivos, digamos, y demás, solamente les digo, fíjense, si usted hace un edificio que tiene 17 pisos, entonces por norma, digamos, ¿no? Entonces, usted puede sacarle 2 pisos más, por decirles algo. Entonces, si lo hace ecosustentable, para hacerlo ecosustentable no tiene que irse a las normas LED, ni Land Construction, nada. Entonces, lo único que tiene que hacer es ver la normativa para edificio ecosustentable y cumplir 6 de los 10 temas que tiene ahí. Dentro de ellos, la mayoría son procesos constructivos, son maneras de ahorrar, digamos. Entonces, pongo tazas de esas que tienen 2 botones, digamos, ¿no? Entonces, y con eso, digamos, voy cumpliendo uno, digamos, ¿no? Pongo bubble, el sistema de bubble deck o el sistema de baldes para ahorrarme el tema de plastoboard y ya tengo 2, digamos, ¿no? Entonces, y voy añadiendo justamente procesos constructivos que me permitan a mí generar, digamos, ¿no? 2 pisos más. Entonces, y mi cliente, ¿qué es lo que va a tener, digamos, ¿no? Entonces, va a tener 2 pisos más para vender. Entonces, haciendo que mi trabajo sea eficiente y dentro de eso le genere, digamos, ¿no? Mayor ganancia y por lo tanto va a haber una retribución en cuanto a la intervención que yo pueda hacer como arquitecto, ¿ya? Muy importante tomarlo en cuenta eso. Es una recomendación así de colegas a colegas, digamos, ¿no? Entonces, pero tómensela así, ¿ya? Entonces, como una recomendación nada más. Principio 7. Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones. En todos los niveles de la entidad, las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información, y no simplemente en la intuición. Súper importante este tema, ¿por qué?
Lo que les dije al inicio, cuando usted va a la obra, entonces el metro cuadrado del ladrillo es lo mismo, digamos, ¿no? En todas las obras. El metro cúbico de hormigón es lo mismo en todas las obras. Entonces, pero el rendimiento de los trabajadores para hacer una actividad es distinto en cada obra. Entonces, hay que siempre medir y basarnos en hechos reales, digamos. Entonces, siempre se mide, digamos. Entonces, cuando usted entra a su primera obra, lo primero es medir cuánto avanza un albañil, digamos. Entonces, en cuanto al encofrado, cuánto avanza en hacer justamente los fierros, cuánto avanza en hacer su vaciado. Entonces, para tener claro, digamos, entonces, cuánto tiempo le va a llevar, digamos, ¿no? Hacer un vaciado de hormigón, por ejemplo, que va a equivaler al 40% del total de la obra. Entonces, el otro 40%, digamos, no lo va a abarcar justamente todo lo que es obra fina, digamos, entonces, y con eso tiene un 20% de ganancia, digamos, entonces, para la persona que la que está construyendo, y si no es usted, digamos, ¿no? Entonces, dentro de eso, la mejora de los procesos constructivos viene justamente por hechos que se puedan medir, ¿ya? Entonces, cuando a alguien le piden hormigón H21, digamos, ¿no? Y usted dice, digamos, ah, no le puse menos una bolsa, digamos, ¿no? Usted está haciendo un pésimo trabajo en realidad. Entonces yo, por ejemplo, si usted trabaja para mí, yo lo despediría, digamos, ¿no? Entonces, no porque me está haciendo ahorrar plata, entonces, porque me dice, no, le hice ahorrar una bolsa de cemento, digamos, ¿no? Sino que, contrariamente a eso, está desperdiciando todo el hormigón que se ha vaciado, porque no cumple las especificaciones de calidad de que sea un H21. Entonces, eso hay que tenerlo siempre volcado, digamos, o sea, la vista hay que tenerla siempre al otro lado, digamos. Entonces, no se trata de robarle la obra, la gente que está pagando la obra ya tiene una ganancia. Entonces, la gente que va a vivir ahí, digamos, necesita tener un hormigón con cierta cantidad, o bueno, o un piso de cierta calidad, digamos, ¿no? Entonces, si no tiene ese piso, entonces yo estoy fallando como arquitecto, ¿ya? Entonces, y eso no se puede permitir, digamos, ¿no? Principio 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. Las entidades y sus proveedores son interdependientes. Una relación beneficiosa basada en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Otra vez nos detenemos acá. Hay mucha gente que no conoce, digamos, ¿no? Que la mayoría de los trabajos que nosotros hacemos a veces los tercializamos. Por ejemplo, a veces también hacemos este tema de los proveedores. Entonces, cuando nos proveen, por ejemplo, un servicio, es tercializar un trabajo. Cuando nos proveen material, entonces el proveedor, por ejemplo, gana igual que nosotros. Muchas veces nosotros nos vamos a pelear, digamos, ¿no? Por el tema de materiales. Sin embargo, a veces es cuestión de logística, entonces de saber comprar cosas, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona le pide en obra, digamos, ¿no? Por decirle, digamos, está iniciando obra y le dice, sí, tráigame 90 bolsas de cemento. Entonces, ¿qué implica eso? Digamos, ¿no? Que voy a conseguir un camioncito que vaya, recoja el cemento y me lo lleve a la obra y tengo que pagar ese camioncito. Entonces, tengo que sacar plata para pagar ese camioncito. Entonces, si no es al camioncito y los trabajadores que van a descargar y demás. Contando eso, ¿ya? Si usted comprara 100 bolsas de cemento, 100, digamos, ¿no? Se lo llevan directamente hasta la obra, hasta el octavo anillo. Y fuera del octavo anillo hay proveedores, digamos, ¿no? Que se lo llevan en áreas circundantes y se lo llevan directamente hacia la obra, ¿ya? Entonces, pasa lo mismo con cualquier material de construcción, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que entender que ellos venden y ganan, y nosotros al recibir el material vendemos y también ganamos, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos, ¿no? Hay empresas como por ejemplo Comaco. Entonces, Comaco es una ferretería básicamente que no parece tanta ferretería porque está al frente de los Luisín ahí en la Madre India, digamos, ¿no? No me van a decir que no conocen los Luisín. Entonces, todos hemos caído ahí algún momento, ¿ya? Entonces, los Luisín ahí en la Madre India, al frente, se dan cuenta, hay una esquinita, digamos, ¿no? Comaco se llama, es una ferretería que parece más un patio de acumulación de cosas. Entonces, ¿y por qué es así? Porque ahí ellos simplemente tienen un montón de material y te lo dan el material. Entonces, vos sos arquitecto, ellos certifican que vos sos arquitecto, si no sos arquitecto todavía, te dan un contrato justamente de deuda y ellos lo que hacen es renovar su stock. Entonces, te dan todo el material que vos requieras, entonces, durante un mes. Entonces, ¿para qué? Para que cuando usted genere su primer planilla, entonces, esa primer planilla, usted tenga el dinero para depositarles a ellos lo que acaba de retirar. Entonces es como que le den un préstamo, pero sin ningún tipo de beneficios para ellos. Entonces, más que la venta de su material. Entonces, ¿por qué? Porque si fuera como una ferretería común y silvestre, entonces estuviera simplemente
el material ahí esperando que alguien lo compre, digamos, ¿no? Y si no lo compran, estaría ahí meses, digamos, ¿no? Entonces, años, digamos, ¿no? Hay materiales que están ahí, digamos. Entonces, así que ellos prefieren agarrar, o sea, cambian el paradigma de la venta, entonces, y ellos simplemente te lo dan como a crédito, pero sin el tema de intereses. Entonces, y usted simplemente va y lo paga cada mes. A mí, por ejemplo, me ha servido mucho ese tipo de instancias, de ferretería. Entonces, porque adelanto, digamos, ¿no? El tema de la compra, aunque mi cliente no me haya depositado aún, digamos, ¿no? Y la hora sigue avanzando y se entrega en tiempo. Entonces, ¿qué? Como les dije, en Just in Time, en esa filosofía, la entrega al tiempo, entonces me dice que estoy haciendo un proceso de calidad. Entonces, y ambos salen beneficiados siempre, ¿ya? Principio 9. Coordinación, cooperación y articulación. El trabajo en y entre entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles. Principio 10. Transparencia. La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las decisiones claras. Por tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la información pertinente de sus procesos para facilitar así el control social. Este tema de transparencia es por si acaso normativo en Santa Cruz, ¿ya? Entonces, usted tiene que tener el plano aprobado, que le han aprobado para la construcción en la obra. Entonces, si no lo tiene, entonces usted recibe una multa y se detiene su obra, digamos, ¿no? O si no cumple, por ejemplo, con el plano, entonces que está aprobado, se procede justamente a la demolición, ¿ya? Entonces, es normativo, ¿ya? Entonces, la transparencia es algo que tiene que existir. Y en el cuestiones de procesos, fíjense, cuando se gestiona procesos, lo que se tiene que hacer es hacer el documento previo a la construcción donde se determine cómo se va a hacer, por ejemplo, el hormigón, cómo se va a hacer el piso, cómo se va a pintar, digamos, ¿no? Todo el proceso constructivo hay que escribirlo. Entonces, a esos procesos constructivos se le añade justamente calidad, seguridad y medio ambiente, ¿ya? Entonces, los elementos van a ser justamente los que se van a evaluar y se van a ejecutar en la obra, ¿ya? Entonces, lo que les decía yo, digamos, ¿no? Fíjense, aquí tenemos una serie de procesos, a ver, cualquiera. Movilización, fíjense, un propósito, un alcance, responsables, digamos, ¿no? Entonces, la operación antes, digamos, ¿no? Durante y después, digamos, ¿no? Entonces, antes la planificación, durante la ejecución de las áreas, de distintas áreas, digamos, ¿no? Y el después la desmovilización, digamos, ¿no? Entonces, equipos y demás personal, entonces, ¿qué es lo que necesitan en cuanto a seguridad? ¿Qué es lo que se necesita en medio ambiente? Y por último, bueno, lo que viene a ser la ficha de calidad, digamos, ¿no? Entonces, para ver que la movilización se hizo bien, digamos, ¿no? Entonces, y así sucesivamente tenemos algunos ejemplos de eso, ¿ya? Entonces, lo que les decía, todo esto de acá converge, por ejemplo, en este tipo de cosas. Entonces, planes de contingencia, de incendios, de derrames, de emergencia, digamos, ¿no? Entonces, lo que ya les mostré la anterior vez, digamos, ¿no? Fichas ambientales, digamos, ¿no? Entonces, manuales de calidad, digamos, ¿no? Manuales de función, fíjense. Entonces, esto es lo que les decía, digamos, ¿no? O sea, hay trabajos en altura, trabajo en seguridad vehicular, trabajo en excavaciones, trabajo en espacios confinados, levantamiento de cargas, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, eso de ahí no lo tienen que ustedes inventar, o sea, ya viene establecido por normativa. Entonces, yo simplemente les voy a compartir para que cuando les toque a ustedes hacer en su propia empresa o para darle el servicio a otra empresa, simplemente lo adecúen, ¿ya? Pero se supone que cada uno de ustedes tiene que acostumbrarse a hacer eso durante su elaboración, digamos, ¿no? De trabajo en la gestión de las obras. Entonces, en cualquier gestión de obra, no importa si le van a pagar o no por hacer ese trabajo, entonces usted siempre tiene que presentar lo que se llama el libro de órdenes y su data book. Entonces, en el data book van a ir las facturas, los pagos, las compras, todos los procesos constructivos, digamos. Entonces, todo ese tipo de documentos tiene que estar en la obra, ¿ya? Y tiene que estar elaborado por la persona que lo va a ejecutar si ustedes son los que lo van a ejecutar, ¿ya? Entonces, ¿por qué la materia se llama, bueno, gestión de obra? Y bueno, esto de acá, como les dije, es para que justamente ustedes tengan una basecita de eso, ¿ya? Bueno, con eso ya tenemos la fecha nosotros de examen. Entonces, y bueno, ya después nos va a tocar el SIX, el examen de SIC. Entonces, y ya tenemos fecha, pero nos toca después SAPS. Entonces, para no hacerlo muy aburrido y muy teórica la materia, vamos a llevar entre SAPS y lo que es el programa Prescon y SECON, ¿ya?
¿Por qué lo vamos a hacer así? ¿Ya? Entonces, ¿por qué no lo llevamos primero uno y después el otro? Porque la idea es que usted vaya asimilando. Entonces, acuérdese, digamos, ¿no? Resulta que muchos de ustedes no van a hacer grandes obras, van a hacer primero casitas. O sea, lo que más hacemos son casas. Por eso es que a veces yo digo, digamos, ¿no? Hay veces que la gente no le da el debido respeto a las materias, digamos, ¿no? Entonces, taller uno para mí, que es vivienda, entonces para mí es esencial, digamos, ¿no? Que un arquitecto sepa, porque bueno, escucha, yo soy especialista en hospitales, estoy en la maestría en hospitales y demás, digamos, ¿no? Entonces, pero, digamos, ¿no? He hecho una posta, entonces, y sin embargo, digamos, ¿no? En cuestiones de hospitales, entonces, si tengo la suerte, voy a llegar a ser un hospital, digamos, ¿no? Entonces, por la complejidad que tiene, por el tipo de volumen que se maneja, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, sin embargo, digamos, ¿no? Si yo lo veo desde el punto de vista de yo, arquitecto, entonces, siempre he hecho casa, siempre he hecho edificios, entonces la parte habitacional es súper importante, digamos, ¿no? Y mucha gente se lo ha pasado así, digamos, ¿no? Como si fuera algo guac, o sea, como si fuera algo sencillo, como si fuera algo básico, digamos, ¿no? Cuando es una de las partes más difíciles, digamos, ¿no? Entonces, llegar a concretar un proyecto que sea viable, digamos, gente que produce tremendos y hermosos edificios que no son rentables, digamos, ¿no? Entonces, que hacen que el dueño se endeude, digamos, ¿no? O que venda los departamentos demasiado caros donde nadie gasta, digamos, entonces, y esas cosas no sirven, digamos, ¿no? Entonces, porque ahorita todos los clientes tienen justamente una manera de evaluar los proyectos, digamos, ¿no? Y justamente es a través de la rentabilidad. Entonces, y dentro de eso, para eso tenemos el tema de presupuesto. Para eso tenemos el tema del diagrama de Gantt para saber cuánto tiempo nos va a tomar la obra. Para eso tenemos todo lo que es el SECON, digamos, para saber cuánto vamos a comprar, de qué material, de dónde lo vamos a comprar y llevar un control de eso. O para saber cuánto voy a pagar, o saber cuánto voy a cobrar en cada planilla, digamos, entonces, o cuánto voy a necesitar, digamos, ¿no? Según mi avance, digamos. Entonces, ese tipo de cosas son algo que nosotros debemos contemplar, digamos, ¿no? Dentro de la actividad obra proyecto, y para eso nosotros ya tenemos ahí en la plataforma el material para ir viendo. Entonces, todos los videos ya están cargados ahí. Entonces, véanlos, analícenlos, entonces, y eso les va a servir justamente para la materia. Ya entonces, todos tienen que tener ya por lo menos un vistazo a los primeros videos para que nosotros no estemos repitiendo, digamos, ¿no? Lo mismo, digamos, ¿no? Que ya deberían saber, ¿ya? Bueno, nos vemos la siguiente clase. Vayan a la marcha, por favor. Entonces, están todos invitados a ir a la marcha. Entonces, la marcha está hecha porque, bueno, se nos ha reducido el tema de los ingresos y, bueno, la mala administración y demás cosas que se dio en la anterior gestión. Bueno, vamos a tratar de que se busquen los culpables y que, bueno, que sufran, digamos, ¿no? Entonces, pero no se trata de eso ahorita, se trata simplemente de que, bueno, de que se cumplan los presupuestos para que no cerremos la U, digamos, ¿no? Porque hay unas opciones bien locas, digamos, ¿no? De cerrar la universidad, digamos, ¿no? Y no pasar clases más, digamos. Entonces, ¿y qué hacemos con los alumnos inscritos? ¿Y qué hacemos con...? O sea, siempre el perjudicado va a ser el alumno. Al final a los docentes siempre nos pagan, digamos, ¿no? A los administrativos siempre les pagan, digamos, ¿no? Y el perjudicado es el alumno. Entonces, por eso se los invita a ustedes a que formen parte de la marcha que va a haber ahora, ¿ya? Entonces, no es por el presupuesto en realidad, es porque funciona la U. Entonces, si no hay el presupuesto, hay que votar la mitad de los administrativos, me imagino, para que de verdad funcione la universidad, digamos, ¿no? Porque, bueno, sabemos muy bien, digamos, ¿no? Que de los 60 administrativos que dicen que hay, 20 aparecen, digamos, ¿no? Entonces, y trabajan, digamos, entonces esos 20 hay que dejarlo y los demás hay que votarlo, ¿ya? Pero, bueno, están invitados, a ver, espero verlos por ahí, en la marchita, entonces, es a las 4, si no me equivoco, aquí en el Curichi, ¿ya? Bueno, un abrazo a todos, nos vemos, hasta luego, ¿ya? Vayan estudiando, ya saben, ya tienen fecha de examen y demás, ¿ya? Un abrazo, chao, chao. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, Arqui. Arquitecto. Dígame. Hasta luego.